Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del politólogo Nitmer Evans, quien es también director de Visor 360 Consultores. Y bueno, tiene una vida muy activa a nivel informativo y formativo, diría yo, en las redes sociales en nuestro país. Bienvenido, Nitmer. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Daxi, por la invitación. Bueno, temas de gran interés para el país, tenemos que conversar con Nitmer y precisamente me gustaría iniciar este espacio que nos hicieras un análisis acerca de la convocatoria que hace el Gobierno Nacional o el presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente comunitaria, entre comillas, y asegura que no va a cambiar la Constitución. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es ese planteamiento? Lo primero que hay que aclarar es que la convocatoria que hace el presidente es a una Asamblea Nacional Constituyente originaria. Lo de comunitario ha sido impuesto por alguna tendencia comunicacional. No, me lo dijo el mismo presidente. Claro, lo que pasa es que él habla de Asamblea Nacional Constituyente en el área comunal, en el área militar. De hecho, hace 2 o 3 días se habló de una constituyente militar, porque lo segmenta. Pero al final, creo que lo importante en cuanto al manejo de la denominación es lo que está en el decreto. Y el decreto que él emana a través del Consejo de Ministros es una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que es lo que está establecido en la Constitución. O sea, es decir, hasta ahí es legal. Claro, está bien. Bueno, vamos por partes, fíjate. Él emite un decreto. El decreto es fundamentalmente para poder generar el inicio de un proceso. Sin embargo, él lo asume como una convocatoria, fíjate tú. Es decir, que el hecho que él emite ese decreto no quiere decir que la convocatoria esté en sus manos. El artículo 348 dice: la iniciativa de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros. Ahora, una cosa es la iniciativa. Fíjate tú lo que dice el 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con 3 objetivos, o 3 elementos en un objetivo. Con el objetivo de transformar el Estado, de crear un nuevo ordenamiento jurídico y de redactar una nueva Constitución. Fíjate, estos 2 artículos, lo que yo acabo de hacer, que es la lectura de esos 2 artículos, desmonta por completo. Esos 3 objetivos no se cumplen en esa petitoria del presidente. Esto desmonta por completo todo lo que afirma el presidente de la República en relación con la convocatoria que ha hecho. Porque primero, él tiene la iniciativa, pero el que convoca es el pueblo. Por lo tanto, la única manera de que el pueblo pueda convocar es a través de un referéndum consultivo que permita que el pueblo se exprese en función de la convocatoria, primero. Y segundo, ha dicho el gobierno de manera permanente que está convocando un proceso constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente, para reformar la Constitución, no para cambiarla. Y es absurdo, es totalmente incongruente. No es la forma jurídica ni tampoco es lo que establece la Constitución. La Constitución dice que es para redactar una nueva Constitución que se convoca una Asamblea Nacional Constituyente. En pocas palabras, están diciendo que esta, la bicha, la niña de los ojos, la Constitución que algunos dicen que es la Constitución de Chávez, que en verdad es la Constitución del pueblo, que fue producto de la conducción política del presidente Chávez en su momento, están en este momento convocando para redactar una nueva Constitución y derogar esta. Una Asamblea Nacional Constituyente debe derogar esta Constitución para establecer una nueva Constitución. Por lo tanto, eso quiere decir que hay un manejo oculto, solapado, de esta convocatoria o de las intenciones que pudiera tener el gobierno al convocarla. Se está utilizando cínicamente la mentira como el mecanismo para tratar de convencer a la gente de que la mejor vía para resolver los problemas del país es una constituyente. Y eso lamentablemente se tiene que decir, y digo lamentablemente porque indiferentemente de que uno pueda estar de acuerdo o no con el gobierno, el presidente Maduro fue electo hasta el 2018 para entregar su gobierno a principios del 2019, es el presidente de todos los venezolanos, y a uno como venezolano le debe doler que un presidente de la República de manera flagrante mienta al pueblo venezolano en relación con un mecanismo tan delicado, tan crucial, tan determinante y tan importante como lo es un proceso constituyente. Ahora, de manera legal, el presidente se está endilgando la potestad de hacer la convocatoria y además
delineando, por ejemplo, que caracterizando los posibles constituyentes cuando que la soberanía reside en el pueblo, sin caracterizarlo, es decir, sin características específicas ni de credo, ni de ideología. Nadie es más ni menos por Todos la religión somos que profesa lo mismo. o por la actividad que desarrolla. Y uno de los elementos que ha abierto el mayor nivel de debate, además del hecho de que no se convoca un referéndum consultivo para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, es el hecho de que las bases comiciales que ha iniciado su discusión la comisión presidida por Elías Agua, anticipa en palabras del presidente de la República y además en el marco del decreto que se emite de manera formal, que se va a hacer una convocatoria sectorial para la constitución y el desarrollo de esa Asamblea Nacional Constituyente. Cuando se dice sectorial, entonces se privilegia el hecho de que un segmento de los escogidos ya va a tener la mitad de la ya va a ganarlo. Incluso el presidente de la República dice que en esa Asamblea Nacional Constituyente debe haber un representante de los CLAP electo por los CLAP. Tan claro como eso ilustra que los claramente. No existe, eso no existe. No solamente que no parte. existen, efectivamente hay unas formas de organización para la distribución de la escasez que entregan cajas a la gente que lo necesita y algunas veces también se utilizan que como elementos no gratis, de privilegio, de cooptación, de presión social, de presión política hacia lo social, sino que además sabemos que esos CLAP son una extensión de la burocracia. No les pagan por cumplir el rol de la distribución de esas cajas. Sin embargo, son miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela o son trabajadores de las instituciones públicas. No, eso de las cajas de los CLAP es patético. Yo he escuchado personas que dicen, no nos van a mandar los CLAP porque nosotros caceroleamos. Así es. O sea, y sobre ese razonamiento, entonces ahora el presidente de la República dice además que la convocatoria a esta Asamblea Nacional Constituyente es para tener una constitución, como te digo, que no se va a derogar, dice él, sino que se va a ampliar y mejorar y quiere incorporar capítulos que se han dicho hasta ahora. Un capítulo para la juventud, como si no existiera o no hubiese existido un Ministerio de la Juventud y un Instituto Nacional de la Juventud y una Ley de la Juventud. Y por otra parte, quiere incorporar e institucionalizar, constitucionalizar a los CLAP como si fuesen los elementos, como si los CLAP, que es una política para la escasez, debería estar en la Constitución. ¿Será que el presidente quiere institucionalizar la escasez? Ahora bien, sabemos, y es muy importante para nosotros conocer tu opinión con respecto a esto que te voy a comentar, porque sabemos que tu historia política ha estado muy vinculada al pensamiento de Hugo Chávez, pensamiento que es utilizado de manera reiterativa por los actores actuales del gobierno para tratar de mantener pues ese liderazgo que tuvo el presidente Chávez. ¿Crees que ese pensamiento está de alguna manera plasmado en las acciones actuales de este gobierno? El presidente Maduro y su gobierno son unos usurpadores de las ideas del presidente Chávez. En este momento no tienen absolutamente nada que ver con el planteamiento del presidente Chávez, al punto que lo que plantea el presidente Maduro es derogar el proyecto principal y fundamental del presidente Chávez, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos dimos como venezolanos en el año 1999. Eso implica, lamentablemente, desde el punto de vista político, que el soporte de la mentira es prácticamente insostenible por parte del gobierno, porque ya de manera sistemática se iba preparando el terreno para ir disolviendo la discusión sobre el modelo político en el país, si era socialista, si era bolivariano, y hoy en día, incluso ya sin esa discusión, se empieza a decir que las prioridades para la Constitución es la incorporación del CLAP. O sea, lo que era una discusión ideológica por parte del presidente Chávez, nos gustara o no, estuviésemos de acuerdo ideológicamente o no, hoy es sustituido por la discusión sobre la necesidad y la precariedad, sobre la institucionalización de la escasez y de la pobreza a través de los CLAP. Nidmer, hay una realidad en el país, o sea, un problema planteado bien fuerte que está afectando de manera directa a cada uno de los ciudadanos de este país. El gobierno ha llamado a una reunión con el vicepresidente, con Elías Agua, para tratar de coordinar lo de la constituyente, etcétera, etcétera. Hay factores que no pertenecen, por ejemplo, a la MUT, que asistieron a esa reunión. En el caso de ustedes como Marea Socialista y tú como político de este país, ¿crees conveniente o no que asistir a esas reuniones, así sea para enfrentar al gobierno, no asistir, el diálogo, dialogar, no dialogar? En la próxima parte, la respuesta de nuestro invitado. Perfecto.
Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista hoy conversando con el politólogo Nidmer Evans, y con Nidmer quedamos para conversar acerca de su opinión en torno al llamado que está haciendo el gobierno específicamente con Elías Agua para sentarse a dialogar en torno a esa convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente y el hecho de que algunos factores asistieron, aproximadamente 17 organizaciones políticas. La gente de la MUD, por supuesto, no asistió, la iglesia no asistió, el gobierno insiste que los va a seguir invitando. En el caso de ustedes como Marea Socialista, ¿fueron invitados, no fueron invitados? ¿Asistirían? ¿Consideras pertinente o no sentarse en esa mesa específicamente? Para responderte varios elementos al principio. Nosotros no podemos cuestionar el hecho de que se haga una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. El problema no es que se utilice un recurso que está en la Constitución. El problema es la pertinencia política, eso ya es una cosa de cada organización, de cada individuo, es un problema de criterio, pero el problema es el método con el cual se convoca. Se está imponiendo una Asamblea Nacional Constituyente, no se está convocando. Ahí es en donde está la diferencia, porque no se está consultando a la gente más allá de unas mesas en donde Elías Agua convoca para decir que no podemos entrar en exquisiteces jurídicas, tal como lo planteó hace 4 días, por el problema de la interpretación de una coma o de un punto, que es fundamental para poder hacer la interpretación de la Constitución en ese sentido. Entonces, para él es una exquisitez. Al final, para Elías Agua, la democracia es una exquisitez. Algo tan importante como es precisamente el estamento legal, debe tenerse el tiempo y la pericia para buscarle la coma, los puntos y lo que sea. Así es. Ahora, teniendo eso claro, nosotros también hemos dicho desde Marea Socialista que uno de los elementos fundamentales para poder resolver los problemas del país radican en 4 elementos. Uno, el hecho de comprender que transversalmente las protestas cívicas son necesarias, que no debe haber violencia ni del Estado ni tampoco de los manifestantes para el desarrollo de estas protestas cívicas. ¿Por qué? Porque ese debe ser el escenario de presión en función de... No se logra nada con la violencia más allá de 35 muertos en este momento. Y además, sobre esas protestas, la presión real es al final para 2 cosas. Porque en cualquier guerra o en cualquier conflicto armado o no armado en el mundo de manera histórica y sociológica, las cosas al final se resuelven con 2 mecanismos fundamentales, con el diálogo como el instrumento, y la negociación como el punto de encuentro en función de poder resolver esos problemas. Le ponen un nombre al tratado, al acuerdo. Inevitable. Ahora, el problema es que no debe ser por debajo de la mesa, no debe ser un show, tal como se trató de hacer hasta ahora el manejo del diálogo, sino por el contrario, que debemos utilizar este recurso es en función de hacer algo transparente, en donde participen más allá de 2. Entonces, el otro elemento es el siguiente. La resolución del conflicto en el país parte del hecho de comprender que este no es un problema solamente del PSUV y de la MUP, sino de todos los venezolanos. Ahora, ese es un aspecto fundamental y es precisamente la polarización. Se repolarizó de nuevo Venezuela. ¿Dónde se ubican ustedes? ¿Dónde se pueden ubicar los venezolanos que realmente quieren salir de este problema y que de verdad quieren que exista un cambio, pero que de alguna manera no están en esos polos ni están con la violencia, por ejemplo? Fíjate, primero, nosotros no fuimos invitados a esos espacios por parte de Elías Agua porque pues, no entramos en ninguna de las categorías. Marea Socialista es una organización política que pretendió y que pretende tener una tarjeta electoral, pero desde hace 2 años está contenido la decisión en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia del hecho de la aprobación de nuestro nombre. No quieren reconocer ni siquiera nuestro nombre. Sin embargo, nosotros estamos absolutamente dispuestos al diálogo, pero a un diálogo con condiciones plenas para que eso se desarrolle. En principio, ¿tú crees que la oposición no debe ir a ese diálogo en este momento, sin las condiciones? En este momento no hay condiciones para la discusión sobre la Asamblea Nacional. Si no hay una consulta popular, no hay condiciones para generar ningún tipo de diálogo. O sea, ¿considera que tiene razón de no haber ido, de no asistir? Yo creo que los que fueron, está bien que hayan ido, y los que no fueron, también está bien que no hayan ido. O sea, creo que cada quien cumplió su rol en ese sentido. Hubo gente que aprovechó la oportunidad para decirle al presidente, a Elías Agua, y a nivel televisado, y a la primera dama, la posibilidad de desmentir todos los argumentos sobre los cuales ellos soportan la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, y los que no fueron lo hicieron público también a través de comunicados. Si me preguntas, nosotros hubiésemos tenido una interesante discusión de ver si vamos o no vamos. Ahora, al final Marea Socialista no deja de seguir organizándose en un objetivo fundamental más allá de nuestra proscripción. Es el hecho de asumir
que aquellos que no se identifican con la conducción del gobierno ni con la conducción de la Mesa de la Unidad Democrática, así estén protestando o no estén protestando, que es totalmente válido, puedan tener capacidad de organizarnos, tengamos capacidad de organizarnos para poder también tener una expresión concreta y una capacidad de facilitación como actor político en lo que se necesita que sea un diálogo a futuro concreto y diverso. En este momento, una de las características históricas y políticas de Venezuela es que se han presentado casos de represión, de enfrentamientos, de protestas, hay fallecidos en Venezuela, pero todo eso se cuelga en el derecho a la rebelión. ¿En qué punto observas tú como político que está este tema en Venezuela? Mira, el artículo 350 de la Constitución, que plantea la posibilidad de desobedecer en el momento en que el ciudadano asuma y las autoridades asuman que no se está cumpliendo con el orden constitucional, está también apoyado en el artículo 333 de la Constitución, que llama a las autoridades que están obligados al restablecimiento del orden constitucional en el momento en que se violente. Todas las movilizaciones que se están haciendo en este momento son importantes, son determinantes, pero no son las únicas acciones que deben acometerse. Primero, caer en el plano de la violencia es un error. Si es verdad que el Estado y el gobierno provoca la violencia en algunos casos, en otros casos también sabemos que hay grupos extremos que lamentablemente se están prestando para la confrontación de manera inútil. Pero además, creo que lo más relevante es el hecho de que si eso no va acompañado de acciones de sectores institucionales, como por ejemplo el paso importante que ha dado la fiscal Luis Ortega Díaz en denunciar que hay una ruptura del orden constitucional, si esto no se replica, si la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no asume su rol tal como lo ha asumido la fiscal en relación a la necesidad del restablecimiento de ese orden constitucional, si no hay sectores dentro de la burocracia que actúen de manera coherente con la razón que convoca el hecho de la crisis que estamos viviendo el día de hoy, muy difícilmente podremos avanzar. Estas acciones cívicas que están realizando algunos sectores lograrían en todo caso tocar la conciencia de esos poderes para que tomen... Ese debe ser uno de los principales objetivos, porque si el presidente Maduro no reacciona ante la acción de la gente en protesta, lo que sí se puede lograr es que estas acciones de protesta incidan de manera directa y proporcional en el resto de la gente que tiene capacidad de gobierno y de poder para generar la presión del restablecimiento del orden constitucional. Porque al final el objetivo fundamental, para algunos quizás sea salir de Maduro, pero para los que nos apoyamos fundamentalmente en el valor democrático, es comprender que hay que restablecer el orden, hay que convocar las elecciones a gobernadores, tenemos que tener un cronograma claro de elecciones a alcaldes, el cronograma a las presidenciales, pero además también tener la confianza de que la institución, el CNE, como el poder fundamental para poder garantizar el restablecimiento de este orden constitucional, cumpla sus funciones y además haya justicia y no haya abusos de poder como el establecido por el presidente de la República cuando apoya y ejecuta las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, que a todas luces han sido constitucionales. Por cierto que hablando de ese tipo de protesta y de visión pues del pueblo venezolano, nos llega una invitación que este sábado 13 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, los coleadores de los Altos Mirandinos van a hacer una cabalgata por Venezuela. Ellos van a salir desde la Manga Luis Esteban Pérez a las 10 de la mañana, eso es lo que está previsto, hasta San Antonio de los Altos. Señalan que de manera pacífica pues van a expresar pues su derecho a manifestar. Son este tipo de manifestaciones interesantes siempre que no son violentas. No terminen siendo un escenario para levantar las banderas de los partidos políticos, nada más, y para que termine siendo un escenario de violencia. Entiendo que la convocatoria es precisamente en ese sentido y es extraordinario. Yo creo que lo que debemos estimular es que los diversos sectores sociales, indiferentemente de la conducción política de la Mesa de la Unidad Democrática, se puedan sumar a movilizaciones y convocar a movilizaciones de este tipo que sean expresión válida de todos los venezolanos en relación con el descontento contra el gobierno de Maduro. Para finalizar, me gustaría que nos des un inciso acerca de lo que se ha observado a nivel internacional, que percibimos que hay posiciones más firmes de instituciones pues bien importantes, inclusive gobiernos que se han pronunciado con respecto al tema de Venezuela. ¿Cómo crees tú que eso puede incidir en los resultados dentro de nuestro país? Mira,
Es importante comprender que el contexto internacional facilita pero no es determinante. Sería incongruente que nosotros solicitemos que hayan organizaciones internacionales que intervengan en el problema de Venezuela, porque eso sería reconocer que somos incapaces de resolver nuestros problemas. Y yo creo que hoy más que nunca somos más capaces porque estamos demostrando que hay una mayoría que está en contra de una minoría que está ejecutando el poder. Sin embargo, en el marco de la democracia y en el marco del ejercicio de la restitución del orden constitucional, es fundamental entender que esas expresiones externas pueden ser facilitadoras de procesos para que los venezolanos pongamos en evidencia lo que está pasando en Venezuela. Pero creo que situaciones, por ejemplo, como la del secretario general de la OEA, Almagro, son excesivas y abusivas en relación con la voluntad injerencista que se tiene, o como las declaraciones de la CIA hace 2 días en relación con el asunto de la situación que se vive en el país. Las armas. Es evidente que hay posiciones, o la de Álvaro Uribe, que es evidentemente una política totalmente injerencista al decir que ellos tienen que ser corresponsables del derrocamiento del gobierno del presidente Maduro. Los venezolanos tenemos la capacidad, estoy totalmente convencido que tenemos la capacidad de resolver los problemas, lo estamos haciendo en este momento, estamos generando la presión necesaria e insisto, vamos avanzando de manera progresiva porque todo lo demás, Daxi, todo lo demás que se dé, va a ser una acción de facto que va a ir en contra de la democracia y por lo tanto pondremos en riesgo la posibilidad del desarrollo, de nuestro desarrollo como pueblo en base a los valores de la democracia. El temor a una confrontación civil está latente cuando se ven esos escenarios de violencia. Ya para finalizar, Nidmer, ¿qué acciones debe tomar cada ciudadano venezolano para poner un granito de arena y evitar que eso pase, que nos matemos entre hermanos? Mira, el riesgo a que los puntos extremos nos lleven a una confrontación civil, que conduzca a una guerra civil, es algo que debemos no solamente despreciar, aborrecer, sino advertir de manera permanente y no cansarnos para evitarlo. Y cada uno de los ciudadanos puede aportar muchísimo en eso, cambiando el lenguaje de odio, cambiando el lenguaje de desprecio hacia el otro. Si el otro piensa distinto, vamos a debatir, pero no ofendamos, no ataquemos, no descalifiquemos, especialmente en las redes sociales, que se acostumbra mucho a lamentablemente a utilizar el anonimato para poder atacar a los otros, pero también en cada uno de los espacios nos encontramos con alguien que todavía apoya el gobierno de Maduro. No lo descalifiquemos. Si encontramos a alguien que es chavista pero no está de acuerdo con el gobierno de Maduro, ¿por qué tenemos que ofenderlo? Si conseguimos a alguien que es recalcitrantemente opositor y nunca ha estado de acuerdo con Maduro y mucho menos con Chávez, ¿por qué tenemos nosotros que ofenderlo en lugar de generar el espacio para el debate sano y el intercambio de ideas para pensar un país mejor? Excelente, muchísimas gracias, Nidmer, un verdadero placer como siempre contar con tu amable asistencia y tu oportuna conversación. Gracias. Gracias, era Nidmer Evans, politólogo, quien estuvo con nosotros. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente tarde. Gracias por mantenerse en nuestra audiencia. Mira TV está en ti.